El hombre que escribió las primeras líneas del código de Tor sigue cobrando de quienes intentan destruirlo. Cada mes, a través de canales oficiales del Pentágono. Mi nombre es Mr. Dark Web y hoy voy a mostrarle quién creó realmente la Darknet y por qué la inteligencia militar estadounidense sigue financiándola, sabiendo que el 90% del tráfico mundial de drogas pasa a través de ella. Esta historia empezó mucho antes de Silk Road, mucho antes de que se vendiera el primer kilo de cocaína por bitcoins en la Darknet. Empezó en los estériles pasillos de un laboratorio militar de la costa este de Estados Unidos, donde un grupo de matemáticos resolvía un problema muy distinto. No tenían ni idea de en qué se convertiría su creación. 23 de mayo de 1995, el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos, conocido como NRL. En una sala del sótano a la que solo tenían acceso las personas con autorización de seguridad de alto nivel, 3 hombres se inclinaban sobre monitores de ordenador. Paul Siverson, un matemático con 20 años de experiencia trabajando para la Marina. Michael Reed, especialista en criptografía. David Goldschlag, un programador capaz de hacer que las máquinas hagan lo imposible. Su misión estaba muy clara. La inteligencia militar necesitaba un sistema que permitiera a los agentes estadounidenses transmitir información desde cualquier parte del mundo sin revelar su ubicación. Imagínese un agente en Teherán que debe enviar datos críticos a Washington. Cualquier interceptación, cualquier filtración, podría costarle la vida. La encriptación convencional protege el contenido del mensaje, pero no oculta el hecho de la comunicación. El enemigo puede ver quién se comunica con quién. Siverson tuvo una idea revolucionaria. La llamó enrutamiento cebolla. Al igual que una cebolla se compone de muchas capas, un mensaje estaría envuelto en múltiples capas de cifrado. Cada nodo de la cadena solo podría pelar una capa, sin conocer ni el origen ni el destino final. Ingenioso y sencillo al mismo tiempo. Pero había un problema. Un enorme problema del que los militares se dieron cuenta demasiado tarde. Si solo los agentes estadounidenses utilizan el sistema, cualquier actividad en la red los delata automáticamente. Es como si solo hubiera una carretera en el desierto y solo circularan por ella coches de la CIA. Cualquier observador sabría quién conduce. La solución surgió de la nada. En una de las reuniones a puerta cerrada en el Pentágono, alguien pronunció una frase que lo cambió todo. Las palabras exactas se han perdido, pero el significado, según documentos que encontré en un archivo olvidado de la Darknet, era el siguiente. El sistema solo funcionaría si todos lo utilizaban. Disidentes, periodistas, paranoicos normales, y sí, también los delincuentes. Cuanto más ruido, más fácil es ocultar la señal. Ese fue el momento en que la inteligencia militar estadounidense tomó una decisión, cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo hoy. Decidieron dejar salir al genio de la botella, hacer que la tecnología fuera de código abierto, accesible a todo el mundo. Durante los 7 años siguientes, el equipo trabajó en el más estricto secreto. El código se escribió y reescribió docenas de veces. Se comprobaba cada línea en busca de vulnerabilidades. Al fin y al cabo, si el enemigo encontraba la forma de desanonimizar a los usuarios, los agentes estadounidenses de todo el mundo estarían en peligro. En el año 2002 ocurrió algo que cambió Internet para siempre. El código fuente se publicó bajo licencia libre. Cualquiera podía descargarlo, estudiarlo, modificarlo. La historia oficial era que era por razones de seguridad. Miles de ojos encontrarían los fallos mejor que unos pocos programadores militares. Pero la verdadera razón era otra.
Un documento fechado en septiembre de 2002, que salió a la luz en un foro de la Darknet el año pasado, revela los verdaderos motivos. Los militares querían que la tecnología se utilizara en masa, para que sus agentes pudieran desaparecer entre la multitud de usuarios anónimos, y estaban dispuestos a pagar cualquier precio. El 20 de octubre de 2002, la red se puso en marcha. Los primeros nodos se lanzaron en los servidores del MIT y de varias universidades que cooperaban con el Pentágono. El primer día, solo unos pocos megabytes de datos pasaron por la red. Mensajes de prueba, conexiones de comprobación. Nadie podía imaginar que, 10 años más tarde, esa misma red se utilizaría para vender toneladas de drogas, armas, documentos falsos y cosas que da miedo siquiera pensar. Pero lo más interesante empezó cuando los entusiastas civiles se involucraron en el proyecto. Entre ellos estaba un joven matemático del MIT llamado Roger Dingledin. Se le conocía en Internet con el sobrenombre de Arma. Fue el hombre que convirtió un desarrollo militar en un fenómeno mundial, y es él quien sigue recibiendo subvenciones del mismo gobierno que gasta miles de millones para hacer frente a las consecuencias de su trabajo. Dingledin vio en la tecnología algo más que una herramienta para espías. Vio la oportunidad de dar a la gente verdadera libertad en Internet. Libertad frente a la vigilancia empresarial. Libertad frente a la censura de los regímenes autoritarios. Libertad para ser ellos mismos, sin miedo a la persecución. Nobles objetivos, ¿no? Pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Junto con su colega Nick Mathewson, conocido en Internet como Nickm, Dingledin empezó a mejorar el código. Hacerlo más rápido, más fiable, más fácil de usar. Trabajaron día y noche, obsesionados con crear el sistema de anonimato perfecto. Y lo consiguieron. Demasiado bien. En el año 2004, el proyecto había alcanzado un punto de inflexión. A alguien se le ocurrió una idea que parecía una evolución lógica de la tecnología. Si se puede ocultar el cliente, ¿por qué no ocultar también el servidor? Así nacieron los servicios ocultos. Sitios que solo existen dentro de la red Tor. Sitios cuya ubicación física no se puede determinar. Sitios con direcciones que terminan en .cebolla. Los primeros sitios de este tipo eran foros de debate sobre criptografía y privacidad. Recursos inocentes, incluso útiles. Pero la tecnología ya estaba creada y no había forma de detener su propagación. Como me dijo un antiguo empleado del proyecto, que deseaba permanecer en el anonimato, abrieron la caja de Pandora y ni siquiera se dieron cuenta. En el año 2006 tuvo lugar el acontecimiento que determinó finalmente el destino de la tecnología. Se creó el proyecto Tor Incorporated, una organización oficial sin ánimo de lucro registrada en EU. Y aquí es donde comienza la diversión. ¿Adivina quién se convirtió en el principal patrocinador de esta organización? Así es. El gobierno de EU, Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Fundación Nacional de la Ciencia. Todos ellos se alinearon para financiar una tecnología que ya empezaba a ser utilizada por delincuentes. ¿Por qué? Encontré la respuesta en los documentos del Comité Presupuestario del Congreso para el año 27.000. Los agentes estadounidenses de todo el mundo dependían de esta tecnología. Se utilizó para comunicarse con informantes en Irán, China, Rusia, para coordinar operaciones en Irak y Afganistán, para proteger fuentes en organizaciones terroristas. Cerrar el proyecto significaba cegar a la inteligencia estadounidense. ¿Y el hecho de que los narcotraficantes estuvieran utilizando la tecnología en paralelo? Eso se consideró una pérdida aceptable. Pero también hubo quien entendió hacia dónde iba todo,
En los archivos de la correspondencia de los desarrolladores que se filtró a la Darknet en 2019, encontré una carta de uno de los primeros participantes en el proyecto. Escribía que estaban creando un monstruo, que tarde o temprano la tecnología se utilizaría para algo tan terrible que no podrían dormir por la noche. No se le hizo caso. De hecho, fue retirado discretamente del proyecto. En el año 2010, varios terabytes de datos pasaban por Tor cada día. La red tenía miles de nodos en todo el mundo, y en algún lugar de esta niebla digital, algo nuevo estaba empezando a tomar forma. Algo que cambiaría la forma de ver el crimen en el siglo XXI. Por aquel entonces, vivía en San Francisco un joven llamado Ross Ulbricht, un idealista, un libertario que creía en un mercado libre sin intervención gubernamental. Miró a Tor y vio una oportunidad para crear un mercado que ningún gobierno en el mundo podría cerrar. Un mercado donde se podía comprar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Los creadores de Tor le dieron una herramienta, la herramienta perfecta para el crimen perfecto, y él la usó. Enero de 2011. Ross Ulbricht se sentó en su piso de San Francisco y se quedó mirando la pantalla de su portátil. Solo había unas pocas líneas de código en él, el comienzo de lo que 2 años después el FBI llamaría la plataforma criminal más peligrosa de la historia de Internet. La llamó Silk Road, Ruta de la Seda, como la antigua ruta comercial que conectaba Oriente y Occidente, solo que su versión conectaría a compradores y vendedores de mercancías muy diferentes. Ulbricht no era un narcotraficante cualquiera. Era licenciado en física por la Universidad de Texas. Estudió células solares y ciencia de materiales en la Universidad de Pensilvania. Una mente brillante que podría haber trabajado en la NASA o en Google. Pero él estaba interesado en algo más, quería cambiar el mundo, y tenía una filosofía sobre cómo hacerlo. Agorismo. Así se llamaba la teoría económica que seguía. La creación de una economía paralela, libre del control del gobierno, donde la gente pudiera comerciar lo que quisiera sin interferencia de las autoridades, donde los impuestos no existen, donde la única ley es la ley de la oferta y la demanda. Una utopía para algunos, una pesadilla para otros. En febrero de 2011, registró un dominio en la zona.cebolla. La dirección era un conjunto de caracteres impronunciables, pero no importaba. La gente encontraría el camino. Siempre encuentran el camino hacia lo prohibido. La primera versión del sitio era primitiva, un simple foro con posibilidad de publicar anuncios, pero tenía una diferencia revolucionaria. Todas las transacciones se realizaban en bitcoins. La criptomoneda, creada por el misterioso Satoshi Nakamoto apenas 2 años antes, era perfecta para el comercio anónimo. Tor ocultaba identidades, Bitcoin ocultaba flujos de efectivo. La combinación perfecta. Ulbricht se dio cuenta de que necesitaba capital inicial. No efectivo, sino mercancía. Alguien tenía que ser el primer vendedor, y se convirtió en uno. Según sus diarios, que el FBI encontró en su ordenador portátil, cultivó varios kilos de setas psicodélicas en su piso. Fue su primer producto de Silk Road. Se vendía a sí mismo, creando la ilusión de actividad. Pero la ilusión se convirtió rápidamente en realidad. La información sobre el nuevo mercado corrió como la pólvora por los foros de la Darknet. En el primer mes se registraron unos cientos de usuarios. En el segundo, miles. En el verano de 2011, Silk Road se había convertido en el Amazonas del narcotráfico. El sistema era elaborado. Los vendedores pagaban un depósito en bitcoins, que se perdía si intentaban hacer trampas. Los compradores dejaban comentarios,
creando un sistema de reputación. El dinero se retenía hasta que se confirmaba la recepción de la mercancía. Era más seguro que comprar drogas en la calle. Y Ulbricht se llevaba una comisión por cada transacción, entre el 8% y el 15%, dependiendo del importe. Paralelamente a Silk Road, empezaron a aparecer otros servicios en la Darknet. Foros de pedofilia, sitios de tarjetas de crédito robadas, servicios de asesinos, aunque la mayoría eran estafas. Encargar un asesinato a cambio de bitcoins parece el argumento de un thriller barato, pero la gente lo intentaba y a veces lo conseguían. Los creadores de Tor observaron esto con creciente horror. En una correspondencia privada que se filtró en Internet en el año 2020, Roger Dingledine escribió a sus colegas que debían hacer algo. ¿Pero qué exactamente? La tecnología era abierta. Cualquiera podía gestionar un servicio oculto. Cualquiera podía convertirse en un nodo de la red. Era una característica fundamental del sistema. Y su problema fundamental. En ese momento, se estaba produciendo un acalorado debate en Washington. Algunos senadores exigieron que se cortara inmediatamente la financiación de Tor. ¿Cómo se puede apoyar una tecnología que utilizan los delincuentes? Pero el lobby militar era más fuerte. Citaron cifras. Cientos de agentes estadounidenses confían en Tor. Miles de informantes en regímenes autoritarios lo utilizan para comunicarse. Los disidentes en Irán, China y Siria sobreviven gracias a esta tecnología. Y esgrimieron otro argumento. Si EU deja de financiar el proyecto, otros lo retomarán. China, Rusia, empresas privadas. Y entonces Estados Unidos perdería el mínimo control que tiene. Es mejor mantener el pulso que ponerlo en las manos equivocadas. Un documento del Departamento de Estado de agosto de 2011, que obtuve de una fuente de la Darknet, muestra las verdaderas prioridades. Establece explícitamente que los beneficios de Tor para la seguridad nacional de EU superan los daños de su uso criminal. Frío cálculo. Unas pocas toneladas de drogas contra las vidas de los agentes estadounidenses. La elección era obvia. Mientras tanto, la ruta de la seda crecía exponencialmente. A finales de 2011, el volumen de negocio era de millones de dólares al mes. La plataforma vendía de todo. Marihuana, cocaína, heroína, LSD, éxtasis, identificaciones falsas, servicios de hacking, tutoriales de fabricación de bombas. Lo único prohibido era la pornografía infantil y los servicios de asesinato. Ulbricht tenía sus propios límites morales. Distorsionados, pero límites. Ross Ulbricht se convirtió en Dread Pirate Roberts. Este era su seudónimo en el sitio. Una referencia a la película La Princesa Prometida, en la que Dread Pirate Roberts no es una persona, sino un título que pasa de unos a otros. Un movimiento inteligente. Si le pillan, podrá alegar que no era el único administrador. Pero el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Ulbricht comenzó a cambiar. Pasó de libertario idealista a jefe del crimen. Según chats descubiertos más tarde por el FBI, ordenó el asesinato de competidores y traidores. Pagó cientos de miles de dólares en bitcoins para solucionar problemas. La verdad es que, como se descubrió más tarde, todos estos asesinatos eran una farsa. Los estafadores solo estaban tomando su dinero. Pero el mero hecho de que estuviera dispuesto a matar lo dice todo. En 2012, Silk Road se había hecho demasiado grande para ser ignorada. El senador Charles Schumer celebró una rueda de prensa en la que calificó el sitio como el intento más descarado de venta de drogas de la historia. El FBI, la DEA, la NSA y todas las agencias federales recibieron la orden de encontrar y destruir Silk Road.
había comenzado la mayor cacería humana de la historia de la ciberdelincuencia. Pero, ¿cómo encontrar a alguien oculto tras 7 capas de encriptación? ¿Cómo descubrir un servidor cuya ubicación física está oculta por una tecnología creada por el propio gobierno estadounidense? Era una tarea que parecía imposible. Casi imposible. Al mismo tiempo, los competidores de Silk Road empezaron a aparecer en la Darknet. Black Market Reloaded, Sheep Marketplace, Atlantis. Todos querían llevarse un bocado de un pastel valorado en cientos de millones de dólares. Comenzó una auténtica guerra en el mercado negro. Ataques DDoS, robo de bases de datos, caza furtiva de vendedores. La Darknet se convirtió en el salvaje oeste digital. Pero Silk Road tenía una ventaja. La primera en el mercado, la mayor base de usuarios. Y lo más importante, una reputación. En un mundo donde no se podía confiar en nadie, la reputación valía más que el oro. Los compradores sabían que Silk Road no los engañaría. Los vendedores sabían que obtendrían su dinero. El sistema funcionaba. Funcionaba demasiado bien. Según documentos internos del FBI, a mediados de 2212, Silk Road era responsable de cerca del 70% del tráfico de drogas en la Darknet. No se trataba solo de drogas para fiestas universitarias. Eran cantidades industriales. Kilos de heroína de Afganistán. Toneladas de marihuana de México. Drogas sintéticas de laboratorios clandestinos de China. Los creadores de Tor intentaron distanciarse de lo que estaba ocurriendo. En declaraciones públicas hablaban de la importancia de la privacidad, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la censura. Pero en conversaciones privadas, a juzgar por las filtraciones, eran muy conscientes de en qué se había convertido su creación. Un desarrollador escribió en un chat interno que habían creado el equivalente digital de un arma nuclear, una poderosa herramienta que podía utilizarse tanto para el bien como para el mal. El gobierno estadounidense se encontraba en un punto muerto. Por un lado, estaban financiando la tecnología que hacía posible este imperio criminal. Por otro lado, no podían cerrarlo sin consecuencias catastróficas para su propia inteligencia. Era una tormenta perfecta de contradicciones. En octubre de 2012, se produjo un acontecimiento que cambió las reglas del juego. Uno de los moderadores de la Ruta de la Seda cometió un error. Un error pequeño, casi imperceptible. Pero en un mundo donde el anonimato es cuestión de vida o muerte, incluso los pequeños errores pueden ser fatales. Su verdadero nombre era Curtis Clark Green, 47 años, residente en Utah, veterano, padre de hijos. De día, era un ciudadano modelo. De noche, moderaba el mayor mercado de drogas del mundo, bajo el sobrenombre de Chronic Pain. Y le pillaron. Agentes de la DEA lo arrestaron en diciembre de 2012. Bajo la amenaza de cadena perpetua, Green empezó a cooperar. Dio a los investigadores información sobre el funcionamiento interno de Silk Road, cómo funcionaba el sistema, los hábitos de Dread Pirate Roberts. Pequeños detalles que individualmente no significaban nada, pero juntos estaban empezando a formar una imagen. El FBI ha creado un grupo de trabajo especial, los mejores especialistas en ciberdelincuencia. Agentes encubiertos empezaron a trabajar en Silk Road, haciéndose pasar por compradores y vendedores. Recopilaron información pieza a pieza. Analizaron el estilo de escritura de Dread Pirate Roberts, buscando patrones lingüísticos, marcas de tiempo de sus mensajes, cualquier pista, y la encontraron, pero no donde estaban buscando. El error se cometió al principio, incluso antes de que Silk Road se convirtiera en un imperio. En enero de 2011, cuando el sitio acababa de lanzarse, alguien publicó un enlace a él en un foro habitual sobre criptodivisas.
Un foro abierto, accesible a través de Google. Un usuario bajo el nickname de Altoid escribió sobre el nuevo y revolucionario servicio. Era un anuncio, un intento primitivo de atraer a los primeros clientes. Unos meses después, el mismo Altoide publicó un anuncio buscando un programador para trabajar en un proyecto de Bitcoin. Y dejó un correo electrónico de contacto: rossfordperrogmail.com. Ross Ulbricht. Su nombre real, en la Internet abierta. Vinculado a Silk Road a través de una cadena de 2 mensajes. El agente del FBI Christopher Tarbell encontró esta conexión en 2133, no a través de sofisticados métodos técnicos, no hackeando Tor, simplemente googleando viejos foros. A veces los crímenes más complejos se resuelven a través del más simple de los errores, pero una prueba no era suficiente. Necesitaban pruebas de que Ross Ulbricht y Dread Pirate Roberts eran la misma persona. El FBI inició una vigilancia a gran escala. Leyeron sus mensajes en las redes sociales. Rastrearon sus movimientos. Analizaron sus finanzas. Y esperaron, esperando a que cometiera un error. Al mismo tiempo ocurría algo extraño. 2 agentes federales que trabajaban de incógnito en Silk Road empezaron a robar bitcoins. Carl Force de la DEA y Sean Bridges del Servicio Secreto. Utilizaron sus credenciales para su enriquecimiento personal. Force incluso vendió información a Ulbricht, alertándole de operaciones policiales. La corrupción impregnó la propia investigación. Junio de 2013. El FBI consiguió una orden para mirar en los servidores de Silk Road. Pero ¿dónde están los servidores? Técnicamente podrían estar en cualquier lugar. En un búnker en Suiza. En un yate en aguas internacionales. En un edificio abandonado en Europa del Este. Tor ocultó su ubicación perfectamente. Casi perfectamente. El fallo se debió a un error de configuración. Por una fracción de segundo, durante el reinicio, el servidor mostró su dirección IP real. Eso fue suficiente. Los servidores estaban situados en Islandia, en un centro de datos de Reykjavik. El país no fue elegido por casualidad. Islandia es famosa por proteger la privacidad digital, pero no del FBI con una orden internacional. El 23 de julio, los agentes entraron en el centro de datos. Copiaron todos los datos de los servidores de Silk Road, terabytes de datos, correspondencia de usuario, historial de transacciones y, lo más importante, un panel administrativo con registros de las acciones de Dread Pirate Roberts. Ulbricht no sabía que el juego había terminado todavía. Siguió administrando el sitio, sin saber que el FBI estaba grabando cada una de sus acciones. Los agentes leían sus mensajes en tiempo real. Vieron cómo se comunicaba con los vendedores, cómo resolvía las disputas, cómo planifica las nuevas funciones del sitio web. Estudiaron su rutina diaria. Saben cuándo se conecta y desde dónde. El 1 de octubre de 2013, un día antes de la detención, hubo una actividad extraña en Silk Road. Alguien intentaba retirar grandes sumas de bitcoins. Pánico entre los vendedores. Rumores de hackeo. Ulbricht trabajó toda la noche tratando de estabilizar la situación. No se dio cuenta de que era la última noche de su imperio. 2 de octubre, 15 horas y 15 minutos, hora del Pacífico. Biblioteca Pública Glen Park en San Francisco. Ross Ulbricht estaba sentado junto a la ventana con su portátil Samsung 700. Estaba conectado al panel administrativo de Silk Road. Los chats con los moderadores y los informes financieros estaban abiertos en la pantalla. 2 agentes del FBI se le acercaron por detrás. Escenificaron una discusión, creando una distracción. Fue entonces cuando un tercer agente arrebató el portátil de las manos de Ulbricht. El ordenador no fue bloqueado a tiempo.
Todos los datos eran accesibles. Contraseñas, claves de encriptación, monederos Bitcoin. 144.000 Bitcoins pertenecientes a Silk Road. Al tipo de cambio de la época, más de 100 millones de dólares. Ulbricht no se defendió. Simplemente se sentó allí y vio cómo su mundo se desmoronaba. Los agentes me dirían más tarde que parecía casi aliviado, como si por fin se hubiera quitado de encima el peso de una vida secreta. Se encontraron diarios en su piso, anotaciones detalladas sobre la creación y gestión de la ruta de la seda, reflexiones filosóficas sobre la libertad y el Estado, planes de futuro. Quería crear toda una red de sitios web, un ecosistema de libre mercado en la Darknet. Pero lo más impactante de todo fueron los registros de asesinatos por encargo. 6 personas que supuestamente ordenó matar, las cantidades que pagó, fechas, nombres. La detención de Ulbricht se convirtió en una sensación mundial, pero para la Darknet solo era el principio. Una hora después de la noticia de la detención, empezaron a aparecer mensajes en los foros. Silk Road 2.0. Hemos vuelto, más fuertes que antes. Los administradores afirmaron que eran parte del equipo original, que Dread Pirate Roberts no estaba solo, que la idea no podía morir. En los meses siguientes, la Darknet explotó con nuevos mercados. Agora, Evolution, Alphabay, Hansa. Cada uno prometía ser más seguro que su predecesor. Mejor encriptación. Firma múltiple para las transacciones. Gestión descentralizada. Aprendieron de los errores de Silk Road. Y tenían hambre de dinero que se quedaba sin dueño. El tráfico de drogas en la Darknet no disminuyó tras la detención de Ulbricht. Aumentó. Se triplicó en el primer año. Se multiplicó por 10 en 3 años. A Hydra le crecieron nuevas cabezas, más fuerte y más peligrosa que antes. Los gobiernos de todo el mundo se dieron cuenta de la magnitud del problema. No se trataba solo de un grupo de hackers que vendían drogas. Se trataba de una nueva forma de delincuencia organizada, sin fronteras geográficas, sin jerarquía tradicional, sin capacidad para filtrar a través de métodos convencionales. Cualquiera podía ser cualquiera. Un adolescente de Tokio podía dirigir un cártel. Una abuela de Ámsterdam podría ser la mayor traficante de heroína. En 2014 comenzaron los preparativos para una operación que acabaría de una vez por todas con los mercados de la Darknet. Operación Onimus. Un nombre extraño para una operación contra el anonimato. Pero esa era la ironía de la situación. Europol y el FBI coordinaron la operación. 16 países participaron en los preparativos. Cientos de agentes trabajaron de incógnito. Se gastaron millones de dólares en apoyo técnico. El objetivo era ambicioso: destruir de un plumazo todo el ecosistema de los mercados de la Darknet. Pero había un problema técnico que las mejores mentes de la ciberseguridad no podían resolver. ¿Cómo desanonimizar los servicios protegidos por Tor? ¿Cómo encontrar los servidores ocultos tras el enrutamiento cebolla? La versión oficial habla de una vulnerabilidad en versiones antiguas de Tor. La no oficial habla de un acuerdo con uno de los desarrolladores. La verdad, como de costumbre, está en algún punto intermedio. Según los documentos que aparecieron en la Darknet en 2019, la operación utilizó una combinación de métodos: ataques técnicos, errores humanos de los administradores y, lo que es más importante, ataques de DDoS masivos que obligaron a los servidores a reiniciarse y mostrar direcciones IP reales durante una fracción de segundo. En noviembre de 2014, todo estaba listo. La huelga debía llevarse a cabo simultáneamente en todo el mundo, para que nadie tuviera tiempo de avisar a los demás, para que nadie pudiera destruir las pruebas, para demostrar a la red oscura
que el anonimato era una ilusión. 6 de noviembre de 2014, 4 de la madrugada, GMT. Las luces verdes de los centros de mando de Europol en La Haya, del FBI en Washington y de los departamentos de policía de 16 países se encendieron simultáneamente. La operación Onimus había comenzado. 410 agentes de todo el mundo recibieron la orden de actuar. Era el mayor golpe contra la ciberdelincuencia de la historia. Los servidores de Bulgaria fueron los primeros en caer. El centro de datos de Sofía, donde se encontraban los servidores de Cannabis Road e Hydra. La policía local irrumpió en el edificio a las 4:15 de la madrugada. Los guardias no ofrecieron resistencia, ni siquiera sabían que alojaban exactamente sus servidores. Para ellos solo eran clientes que pagaban en bitcoins por un alojamiento anónimo. Los siguientes fueron los servidores de Lituania, luego Rumanía, República Checa, los Países Bajos. Los bastiones de la Darknet cayeron como fichas de dominó. Cloud9, Pandora, Blue Sky, Topics, Fluxvamp, Cannabis Road, Black Market. Nombres que significaban miles de millones de dólares para el mundo criminal se convirtieron en páginas en blanco, con carteles del FBI. Pero el objetivo principal era Silk Road 2.0, la heredera del imperio de Ulbricht. En un año de existencia, había recuperado la mayoría de los clientes de la original. 150.000 usuarios activos, 13.000 anuncios, una facturación de cientos de millones de dólares. Su administrador, conocido como Defcon, se creía invulnerable. Estaba seguro de haber aprendido de todos los errores de su predecesor. Se equivocaba. A las 5:43 de la madrugada, Blake Bentall, un programador de 26 años de San Francisco, fue detenido en su piso. Era Defcon. El FBI lo localizó a través de una cascada de pequeños fallos. Uso de un correo electrónico personal para registrar un servidor. Reutilización de contraseñas. Análisis estilístico de sus mensajes. La tecnología diseñada para proteger no puede proteger contra la estupidez humana. Al mediodía del 6 de noviembre, la Darknet estaba en estado de pánico. 27 grandes mercados habían desaparecido. Cientos de sitios más pequeños cerraron de forma preventiva. Los foros bullían con teorías conspirativas. Algunos afirmaban que Tor estaba completamente comprometido. Algunos acusaban a la NSA de utilizar ordenadores cuánticos. Algunos creían que era una guerra interna entre cárteles. La verdad era más simple y aterradora. La gente cometía errores. Pequeños e insignificantes errores. Pero en un mundo donde el anonimato se mantiene con absoluta disciplina, cualquier error es fatal. Un administrador utilizaba el mismo apodo en un foro habitual. Otro se conectaba al servidor desde la IP de su casa durante el trabajo técnico. Un tercero alardeaba de sus ingresos en un chat privado, sin saber que su interlocutor era un agente encubierto. Pero lo más interesante ocurrió después de la operación. 48 horas después del golpe, aparecieron nuevos mercados en la Darknet. Abraxas, Nucleus, Diabolus, como setas después de una tormenta. Prometían mayor seguridad. PGP obligatorio. Firma múltiple para todas las transacciones. Servidores descentralizados. La Darknet no está muerta, ha evolucionado. Un informe secreto de Europol, filtrado en Internet en 2018, admitía la derrota. La operación Onimus detuvo a 17 personas. Cerró 27 sitios web. Confiscó $1 millón en bitcoins. Pero 6 meses después de la operación, el tráfico de drogas en la red oscura se había duplicado hasta alcanzar el doble del nivel anterior a la operación. A Hydra no solo le crecieron nuevas cabezas, se hizo más fuerte
Y aquí llegamos al momento más paradójico de esta historia. El 7 de noviembre de 2014, al día siguiente de la operación Onimus, el Departamento de Estado estadounidense transfirió otro tramo de financiación al proyecto Thor, $3.400.000, dinero de los contribuyentes, para desarrollar la tecnología que hace posible los mismos crímenes que el gobierno está combatiendo. ¿Por qué? Encontré la respuesta en las actas de una sesión a puerta cerrada del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense de diciembre de 2014. El documento apareció en la Darknet tras una filtración en 2014. En él, el director de la CIA explicaba matemáticas sencillas a los senadores. Hay más de 1000 agentes e informantes estadounidenses trabajando a través de Thor. Cortar su financiación significaría firmar su sentencia de muerte. Además, Thor se utiliza para apoyar a la oposición en los países que se oponen a EU, Irán, China, Rusia, Corea del Norte. Los disidentes de estos países confían en Thor para organizar protestas, filtrar información y comunicarse con periodistas occidentales. Es una herramienta de poder blando demasiado valiosa como para renunciar a ella. Un senador de Texas hizo la pregunta obvia: ¿es posible crear una versión de Thor solo para los buenos? ¿Una tecnología que proteja a los disidentes pero que no funcione para los traficantes? La respuesta fue rotunda: no. Las matemáticas no distinguen entre el bien y el mal. La criptografía funciona igual para todos. O privacidad para todos, o privacidad para nadie. Los creadores de Thor se encontraron en una situación imposible. Roger Dingledine seguía recibiendo subvenciones del gobierno, sabiendo que su tecnología estaba siendo utilizada por delincuentes. En una entrevista de 2015, que concedió bajo condición de anonimato, y que más tarde se filtró, se comparó con Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, que durante el resto de su vida estuvo atormentado por la conciencia de lo que había lanzado al mundo. Pero a diferencia de las armas nucleares, que solo los estados pueden construir, Thor puede ser lanzado por cualquier adolescente con un ordenador portátil. El código es abierto. La tecnología está disponible, incluso si EU deja de financiarlo. Incluso si cierra el proyecto, las copias del código ya están distribuidas por todo el mundo. La versión china, la versión rusa, la versión de Anonymous, el genio no acaba de salir de la botella. Se multiplicó. Tras la operación Onimus, se produjo otro cambio importante. Los mercados delictivos empezaron a nacionalizarse. Si antes eran plataformas internacionales en inglés, ahora existen versiones localizadas. Hydra para los usuarios de habla rusa, Fluxbump para Escandinavia, mercados alemán, francés, japonés, cada uno con sus especificidades, sus reglas, sus mercancías. En el año 2015, era obvio que los métodos tradicionales de lucha no funcionaban. Si detienes a un administrador, aparecen 10 nuevos. Cierras un mercado, se abren 5. No era una guerra contra las drogas. Era una guerra contra las matemáticas. Y no puedes vencer a las matemáticas. Por aquel entonces, en las entrañas de la NSA, se estaba desarrollando un proyecto con nombre en clave Turmoil. Interceptación masiva del tráfico Tor con un intento de análisis de correlación. Si se controlaban suficientes nodos de la red, era posible averiguar los usuarios analizando patrones temporales. Pero para hacer eso, había que controlar una parte significativa de la red, y eso significaba hackear los nodos existentes o crear los propios. La NSA eligió el segundo camino. Según los documentos de Snowden y filtraciones más recientes, la agencia gestionaba cientos de nodos Tor bajo la apariencia de servidores voluntarios. No podían leer el tráfico cifrado, pero podían ver los metadatos.
¿Quién? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Cuánto? Big Data frente al anonimato. Pero ni siquiera eso resolvió el problema principal. Tor continuó evolucionando. En 2015, se lanzó una versión con soporte para un nuevo protocolo resistente a ataques de correlación. En 2016, integración con mensajeros. En 2017, protección mejorada contra huellas dactilares en navegadores. Era una carrera armamentística en la que la defensa siempre iba un paso por delante del ataque. Se suponía que la operación Onimus iba a ser el fin de la Darknet. En lugar de eso, se convirtió en su renacimiento, más fuerte, más inteligente, más descentralizada. Los gobiernos del mundo gastaron millones de dólares y miles de horas hombre para hacer que su adversario solo fuera más fuerte al final. Enero del año 2025. Ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, hay unos 70 terabytes de datos por segundo pasando a través de la red Tor. 3 millones de usuarios activos cada día. 8.000 nodos activos en todo el mundo. Y el gobierno de E.U. sigue financiando esta tecnología. En 2024, el Departamento de Estado dio al proyecto Tor 8 millones de dólares. Más que en ningún otro momento de la historia. Paul Siverson, el mismo matemático que ideó el concepto de enrutamiento cebolla en 1995, sigue trabajando en el Laboratorio de Investigación de la Marina estadounidense. Sigue en nómina del Pentágono. Sigue perfeccionando la tecnología. En una rara entrevista en 2023, dijo una frase que explica muchas cosas. Dijo que no podía deshacer las matemáticas. Nadie puede. Roger Dingledine sigue al frente del proyecto Tor. En 20 años, ha pasado de ser un joven idealista a un veterano canoso de las guerras digitales. Se le pregunta si se arrepiente de lo que ha creado. Responde con una pregunta a una pregunta. ¿Se arrepintió Gutenberg de la imprenta cuando descubrió que servía para imprimir algo más que la Biblia? Ross Ulbricht cumple 2 cadenas perpetuas más 40 años, sin libertad condicional en una prisión de máxima seguridad de Colorado. Tiene 40 años. Escribe artículos sobre economía desde su celda. Sigue creyendo en el libre mercado. Sus carteras de Bitcoin, confiscadas por el FBI, valen ahora más de 20.000 millones de dólares. El gobierno estadounidense se ha convertido en uno de los mayores poseedores de criptodivisas gracias a las incautaciones en la Darknet. La ruta de la seda hace tiempo que murió, pero su legado sigue vivo. Hoy en día hay cientos de mercados operando en la red oscura. El mayor de ellos, Hydra, se cerró en 2022, pero docenas de otros nuevos ocuparon su lugar. Alphabay renació tras su cierre. Dream Market, Wall Street Market, Empire Market. Van y vienen como las olas del océano. Pero el océano permanece. El volumen de negocio del tráfico de drogas en la Darknet superó en el año 2024 los 10.000 millones de dólares. Esta cifra es superior al PIB de algunos países. No solo se venden drogas a través de mercados anónimos, también armas, a pesar de todas las prohibiciones, documentos falsificados de tan alta calidad que pasan el control biométrico, servicios de hackers capaces de paralizar la infraestructura de ciudades enteras, datos personales de millones de personas robados de bases de datos corporativas. Pero hay otra cara de la moneda. Ahora mismo, un periodista de Teherán utiliza Tor para transmitir información sobre abusos de los derechos humanos. Un activista de Pekín organiza protestas a través de canales anónimos. Una víctima de violencia doméstica busca ayuda sin miedo a ser localizada. Una persona corriente en una democracia protege su intimidad de la vigilancia corporativa. Este es el tipo de libertad con el que soñaron los creadores.
un documento que me llegó de una fuente de la Darknet a finales de 2024, revela el alcance del dilema. Es correspondencia interna de altos funcionarios del Departamento de Estado. Están discutiendo el destino de la financiación de Tor para el año 2025. Uno de los participantes escribe que están financiando a su propio enemigo. Otro responde que sin Tor perderán la mitad de su red de agentes en países autoritarios. Un tercero sugiere un compromiso: continuar la financiación, pero al mismo tiempo desarrollar tecnologías de desanonimización. Y esas tecnologías se están desarrollando. Ordenadores cuánticos capaces de descifrar el cifrado moderno. Análisis del tráfico mediante inteligencia artificial. Ataques a las propias matemáticas de la criptografía. Pero por ahora es una carrera en la que la defensa supera al ataque. De momento. Lo más paradójico de toda esta historia es que todo el mundo lo sabe todo. La CIA sabe que Tor es utilizado por delincuentes. El crimen sabe que Tor está financiado por la CIA. Los creadores de Tor saben ambas cosas. Y todos siguen jugando ahora este extraño juego, porque la alternativa es peor para todos. Imagine un mundo sin Tor, sin la capacidad de comunicarse de forma anónima. Cada clic que haces es grabado, cada mensaje leído, cada transacción es rastreada. Es un mundo de transparencia total. Para algunos es una utopía de seguridad. Para otros es la distopía del control. Pero desde luego, no es un mundo en el que la verdadera libertad sea posible. En 2023 se produjo un suceso que demostró el verdadero coste del anonimato. El mayor ataque de ransomware de la historia paralizó hospitales en 12 países. Los hackers exigieron un rescate en criptomoneda a través de la Darknet. Murieron personas que no recibieron atención médica a tiempo. Y todo ello fue posible gracias a una tecnología creada para proteger la libertad. Pero ese mismo año, la misma tecnología ayudó a destapar una trama de corrupción en el gobierno de un país europeo. Una fuente anónima transmitió terabytes de documentos a periodistas a través de Tor. Decenas de funcionarios fueron detenidos. Se recuperaron miles de millones de euros de dinero robado. Sin el anonimato, esto no habría ocurrido. Vivimos en un mundo donde la tecnología es neutral y las personas no. Donde la misma herramienta puede salvar una vida y quitarla. Donde la libertad y el caos son dos caras de la misma moneda. Los creadores de Tor nos dieron esa moneda. Y ahora la lanzamos todos juntos cada día. Empecé esta historia con una paradoja. La persona que creó Tor cobra de los que luchan contra él. Pero la verdadera paradoja es más profunda. Todos somos víctimas y beneficiarios de esta tecnología al mismo tiempo. Odiamos la red oscura por las drogas y el crimen, pero la necesitamos para protegernos de la tiranía. Tememos el anonimato de los delincuentes, pero lo exigimos para nosotros. La historia de Tor no es una historia sobre tecnología, es una historia sobre la naturaleza humana, sobre nuestro eterno conflicto entre seguridad y libertad, entre el control y el caos, entre la confianza y la paranoia. Y en este conflicto no hay bien o mal, solo existen las decisiones que tomamos cada día. Ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, alguien está comprando drogas en la Darknet. Alguien está entregando documentos clasificados de crímenes de guerra. Alguien está encargando un pasaporte falso. Algunos huyen de la persecución del régimen. Todos utilizan la misma tecnología, creada por el ejército estadounidense, financiado por sus impuestos, apoyado por idealistas que creen en la libertad. Mi nombre es Señor Dark Web, y ahora ya conoce la historia de cómo un intento de crear el anonimato perfecto para los espías estadounidenses dio lugar al nacimiento de una clandestinidad digital que cambió el mundo. La cuestión no es si esto es bueno o malo.
La cuestión es qué hacemos con ello a continuación, porque esta historia no ha terminado, acaba de empezar.